Muy buenas tardes, doctor Armando Urdaneta. En esta ocasión a mí me corresponde explicar acerca de la aplicación práctica del análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Mi compañera ya dio la parte introductoria referente a la parte teórica sobre análisis factorial. Bueno, en este caso, nosotros hemos aplicado una entrevista, la misma que consta de 21 variables que deseamos estudiar para conocer cuál es la apertura que tienen los estudiantes hacia aprender la asignatura de contabilidad de costos. Esta encuesta o entrevista se la aplicó a estudiantes del quinto nivel de la Universidad Metropolitana Sede Machala, que es el lugar en donde nosotros laboramos. Entonces, como ya conocemos, el análisis factorial, ¿en qué consiste? Ya lo sabemos, que es una técnica multivariante que se encarga de la reducción de datos por medio de la creación de factores que tienen variables que se encuentran correlacionadas y las mismas, al estar con cierta relación, permiten estudiar un fenómeno cualitativo de forma mucho más precisa. Entonces, bueno, para la aplicación del análisis factorial vamos a empezar con el análisis exploratorio, para lo cual utilizamos el programa SPSS, que como todos sabemos es un programa estadístico que nos permite realizar varios datos o pruebas estadísticas. En este caso, como tenemos los datos ingresados en el programa, nos vamos a la pestaña Analizar. En la pestaña Analizar se despliega una barra, la cual contiene diferentes ítems, y nos vamos a Reducción de datos. En Reducción de datos se abre una nueva pestañita que dice Análisis factorial, análisis de correspondencia, escalamiento óptimo, y nosotros damos clic en análisis factorial. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el análisis factorial? Pues primero vamos a construir una matriz de correlaciones. ¿Qué debe contener esta matriz de correlaciones? Pues se deben ubicar todas las variables que van a ser parte del estudio. Se ubican o se señalan todas las variables que van a ser parte del estudio. Entonces, una vez que ya tenemos todas las variables que van a ser parte del estudio, vamos a correr las diferentes pruebas que nos van a permitir hacer el análisis exploratorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicar el determinante de la matriz de correlaciones, el resultado que este arroje, por ejemplo, si dicho determinante es muy bajo, entonces significa que existen variables con intercorrelaciones muy altas y por lo tanto es factible continuar con el análisis factorial. Sin embargo, hay que recordar que el determinante no debe ser igual a 0, pues en este caso los datos no serían válidos. También tenemos otro test que lo utilizamos nosotros, es el test de esfericidad de Bartlett. ¿Para qué he utilizado este? Pues para probar la hipótesis nula, que no hace otra cosa que afirmar que las variables no están correlacionadas en la población. Es decir, comprueba si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Se puede dar como válidos a
a aquellos resultados que nos presenten un valor elevado del test y cuya fiabilidad sea menor a 0.05. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se continúa con el análisis. También tenemos que fijarnos en el índice de Kaiser-Meyer-Olkin. ¿Qué hace este índice? Mide la adecuación de la muestra. Indica qué tan apropiado es aplicar el análisis factorial, para lo cual es conveniente que este índice arroje valores entre 0.3 y 1. Entre más cercano al 1 es más conveniente realizar el análisis factorial. También utilizamos otra de las pruebas, que es el coeficiente de correlación parcial, con la finalidad de que este nos sirva como un indicador que nos muestre la fuerza de las relaciones entre dos variables y que permita eliminar la influencia de las otras variables. Estos coeficientes deben tener proximidad a 0, porque ahí, cuando se da esta condición, podemos seguir con nuestro análisis factorial. También es conveniente realizar otra de las pruebas, que es la extracción de los factores iniciales. Como todos sabemos, no se dispone de muchos métodos para extraer los factores iniciales, pero nosotros hemos utilizado el de componentes principales. ¿Qué busca este método? Pues busca el factor que explique la mayor cantidad de la varianza en la matriz de correlación. ¿Qué hace? Recibe el nombre de factor principal. Esta varianza explicada se resta de la matriz original, produciéndose una matriz residual. Luego, ¿qué hace? Como su nombre lo implica, extrae un segundo factor de esta matriz residual y así sucesivamente hasta que quede muy poca varianza que pueda explicarse. Por lo tanto, los factores así extraídos no se correlacionan entre ellos. Por esta razón se dice que esos factores son ortogonales. Otra de las pruebas que también debemos correr y que es muy importante en vista que desde la tabla de componentes rotados vamos a elegir cada una de las variables que forman parte de los factores. Entonces vamos también a hacer la rotación de los factores iniciales. Es muy difícil interpretar estos factores iniciales. Por lo tanto, la extracción inicial se rota con la finalidad de lograr una solución que facilite la interpretación. Como conocemos, tenemos dos sistemas básicos de rotación de factores. Los métodos de rotación ortogonales, que estos mantienen la independencia entre los factores rotados, Varimax, Quartimax y Equamax, y los métodos de rotación no ortogonales, que estos proporcionan nuevos factores rotados que guardan relación entre sí. Para nuestro estudio hemos aplicado los métodos de rotación ortogonales, específicamente el método de rotación Varimax. Este es uno de los métodos más utilizados y más convenientes cuando recién estamos adentrándonos a este mundo de la aplicación del análisis factorial. También otro de los análisis que podemos nosotros, o otra de las pruebas que podemos correr, es la denominación a los factores encontrados en cuanto a que deben adjudicarse diferentes factores que se hayan encontrado, valga la redundancia. Por lo tanto, algunos autores como McDaniel señalan que esto es algo muy subjetivo y requiere de una combinación de intuición y conocimiento de las variables. Entonces, por último, una vez que ya conocemos por medio de la tabla de componentes rotados, ya conocemos cuántos factores
van a atender nuestro estudio y qué variables contienen cada uno de esos factores, pues que nos dicen que cómo nosotros vamos a denominarle a esos factores depende mucho de nuestra intuición y conocimiento de dichas variables. Entonces, acá ya nos queda a los investigadores darles la denominación a cada uno de los factores de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, una vez que ya hemos conversado sobre las pruebas que podemos correr, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos lo inicial que manifesté. Tenemos las diferentes variables que vamos a utilizar. Esas variables debemos seleccionarlas y pasarlas a la casilla que dice variables para que el programa pueda identificar que con dichas variables vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos identificadas las variables, pues nos vamos a correr las diferentes pruebas. Entonces nos vamos a descriptivos, y en descriptivos pues es conveniente señalar lo que es en estadísticos la solución inicial, y en lo que es matriz de correlaciones dejar señalado KMO y la prueba de esfericidad de Barrett. Le damos clic en continuar y ahora vamos a extracción. En esta prueba pues es conveniente en lo que es analizar la matriz de correlaciones, en lo que tiene que ver con extraer, dejar señalado autovalores mayores que 1, y en lo que tiene que ver en mostrar, dejar marcado solución factorial sin rotar. Asimismo le damos continuar y vamos a la otra prueba, que es análisis factorial de rotación. Aquí, como ya lo explicamos, nosotros vamos a utilizar el método Varimax. Entonces lo señalamos método Varimax. En mostrar dejamos señalado la solución rotada y le corremos continuar. Luego, en lo que tiene que ver con las puntuaciones factoriales, esa prueba no le damos no le corremos ninguna opción, le dejamos tal y como está, simplemente marcamos continuar. Y lo último que nos corresponde es lo que tiene que ver con las opciones, y en lo que es valores perdidos le dejamos señalado excluir casos según la tabla, y en lo que es formato de visualización de los coeficientes dejamos marcado ordenados por tamaño. Entonces, bueno, una vez que ya hemos realizado todo aquello, nosotros podemos continuar con nuestro análisis factorial. Damos clic en aceptar y enseguida se arroja cada uno de los resultados. Entonces, como ya conocíamos, ¿cierto? La significancia debe estar aproximada a 0. En nuestro caso estamos bien porque nuestra significancia es 0. Quiere decir que nuestro análisis factorial puede continuar. Asimismo, la prueba de Bartlett nos da un resultado de 0,30, lo que quiere decir que nuestros datos sí contienen variables que se pueden correlacionar y agrupar en factores. Por lo tanto, continuamos con nuestro análisis exploratorio. Entonces aquí tenemos ¿qué tenemos? El gráfico de sedimentación. Este gráfico de sedimentación nos indica los factores en los cuales van a estar agrupados nuestras variables. Entonces aquí podemos identificar 5 factores. ¿Cómo podemos nosotros saber
que son 5 factores, pues los autovalores de cada uno de los componentes deben ser mayores a 1. Por lo tanto, como vemos en los puntitos de nuestro gráfico que tienen el círculo tomate, esos puntitos están mayores a 1. Por lo tanto, ¿cuántos factores hay mayores o cuántos componentes hay mayores a 1? Pues tenemos 5. Y esos 5 quiere decir que es el número de factores en los cuales van a estar agrupadas nuestras 21 variables. Bueno, aquí ahora tenemos nuestra tabla de comunalidades. En esta tabla de comunalidades lo que nos quiere explicar es que en la columna de extracción, si nuestras variables tienen valores mayores al 0,5, quiere decir que se encuentran correlacionadas. Hay mayor posibilidad o probabilidad de que se encuentren correlacionadas y que éstas puedan formar factores. Por lo tanto, nuestras variables en su mayoría son mayores a 0,5, que quiere decir que sí tienen correlación. Y para eso nos fijamos en la columna de extracción. Luego, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar la tabla de varianza total explicada. Acá, como ya sabemos, según el gráfico de sedimentación, tenemos 5 factores que van a dar resultado de nuestros datos ingresados en el programa. Y acá, ¿qué tenemos? 5 factores, y estos 5 factores dan explicación al 76.87% del total de la varianza. Es algo muy positivo, porque algunos autores indican que basta que los factores encontrados den un 50% para que sean tomados como válidos. Para nuestro caso, nuestros factores encontrados, que son en total 5, dan una explicación a la varianza total del 76.87%. Por lo tanto, continuamos con nuestro análisis exploratorio, que hasta ahora está muy bien llevado, en vista que sí se encuentran correlacionadas las variables y sí se pueden formar factores que las agrupen a las mismas. Bueno, acá tenemos las diferentes variables, que son 21, y con cada uno de los componentes de los factores, del 1 al 5, y hemos señalado con diferentes colores cuántas variables van a pertenecer a cada uno de los factores. Para el factor número 1 va a contener 6 variables, para el factor número 2, 4 variables, para el factor número 3, 3 variables, para el factor número 4, 5 variables, y para el factor número 5 va a estar contenido por 3 variables, que dan un total de 21 variables que conforman nuestro instrumento aplicado a los estudiantes de la asignatura de costos de la Universidad Metropolitana sede Machala. Por lo tanto, nuestro análisis exploratorio nos ha ayudado a tener claro que las variables sí se encuentran correlacionadas. Al encontrarse correlacionadas, estas también han formado factores, en este caso 5, que nos ayudarán a dar una mejor explicación y mejor análisis a esos resultados. Ya corresponde a nosotros, como investigadores y de acuerdo a nuestra experiencia, darle un nombre a cada uno de los factores para llevar a cabo el estudio de cada una de las variables que estos contienen. Bueno, entonces según nuestro análisis exploratorio hemos encontrado los 5 factores. Ahora, ¿a qué se refiere el análisis confirmatorio? Como su nombre lo indica, es confirmar si en realidad esos 5 factores
nos ayudarán a dar explicación a la mayor cantidad de varianzas. Para lo cual, nosotros, ¿qué hacemos? Nuevamente, para confirmar esto, nuevamente nos vamos a la opción analizar, en reducción de datos, análisis factorial, y corremos una de las pruebas que ahí aparecen. Luego, ¿qué realizamos? Vamos al análisis factorial por extracción y aquí es la prueba que vamos a dar. En lo que es analizar le dejamos matriz de correlaciones, en lo que es mostrar le señalamos solución factorial sin rotar y el gráfico de sedimentación. Acá, en lo que tiene que ver con extraer, le vamos a cambiar. Inicialmente nosotros con el análisis exploratorio solo señalamos autovalores mayores que 1, porque desconocíamos el número de factores. Pero ahora ya conocemos, según nuestro análisis exploratorio, que los factores van a ser 5. Por lo tanto, le digo al programa, marcando el número de factores, y le digo que me haga la prueba, pero con 3 factores. Y le marco continuar. Como resultados, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, o vamos a la tabla de comunalidades para comprobar si es conveniente 3 factores o no. Y la tabla de comunalidades, en la columna de extracción, sus valores salieron, en algunos de los casos, las diferentes variables tienen valores menos de 0,5. Lo que quiere decir que 3 factores no son los óptimos para agrupar a las 21 variables que tenemos. Si contrastamos con la tabla de comunalidades inicial, vemos que todos los valores son mayores a 0,5. Mientras que, aplicando la nueva prueba con 3 factores, los valores de la columna de extracción de la tabla de comunalidades tienen valores menores a 0,5, lo cual nos ayuda a confirmar y a comprobar que el número de factores óptimos para nuestro caso de estudio es 5, con lo cual pues doy por terminada esta exposición y agradezco por la atención brindada y comparto con ustedes una frase muy interesante que dice: en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido.